La evolución histórica del notariado en Guatemala. Entre los antecedentes vemos los primeros vestigios de historia escrita en el Popol Vuh, también conocido con los nombres de Manuscrito de Chichicastenango, Biblia Quiché y el Libro Sagrado, demostración de que tenemos un patrimonio cultural valiosísimo. Luego, en la época colonial, escribe Jorge Lulán Muñoz: es casi seguro que la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala y la primera reunión del Cabildo tuvieron lugar el 27 de julio de 1524. En esta primera acta de Cabildo aparece actuando el primer escribano, Alonso de Reguera. Tanto Reguera como todos los miembros del Cabildo fueron nombrados por Pedro de Alvarado en su calidad de teniente gobernador y capitán general de don Fernando Cortés. Alonso de Reguera continuó en el cargo hasta enero de 1529, pero mientras tanto sabemos que hubo otros escribanos, llamados públicos de la ciudad. Se mencionaba a Juan Páez y a Rodrigo Díaz. Resume el autor aludido: el escribano de Cabildo no ejercía como escribano público. Solo había un escribano público en la ciudad. En caso de ausencia debían nombrar otro. El nombramiento, recepción y admisión del escribano público lo hacía el Cabildo. El 28 de septiembre de 1528 se nombró otro escribano público, a Antón de Morales por Jorge de Alvarado, quien era teniente gobernador y capitán general. Esto quiere decir que en 1529, a escasos 3 años de su fundación, había en la ciudad de Guatemala 3 escribanos públicos, es decir, el número máximo que alcanzaría la ciudad, pues si bien momentáneamente disminuirían, luego volvería a llegar a 3 a fines del mismo siglo XV, para mantenerse en ese número hasta que terminó la colonia. Continúa refiriendo Luján Muñoz: el 16 de agosto de 1542 se expide real cédula aprobando el nombramiento del nuevo escribano de Cabildo de Santiago de Guatemala, Juan de León. El siguiente escribano de Cabildo fue Juan Vázquez Farinas, y luego por su ausencia fue nombrado Juan Méndez de Sorio el 26 de agosto de 1544. El autor expresa, en resumen, la etapa formativa del notariado en la ciudad de Guatemala repite las características básicas con que se dio el inicio de la profesión en otras regiones indianas. Los nombramientos los hace el cabildo o el gobernador de la provincia, siempre sujetos a la ulterior decisión real. A pesar de lo pequeño de la naciente ciudad, un máximo de 150 vecinos, los escribanos tenían suficiente trabajo e ingresos. El de cabildo, gracias al registro de vecinos y el otorgamiento de solares y terrenos, y los públicos con las probanzas, contratos y actuaciones judiciales. Por otro lado, ya se detecta cierta acumulación de cargos, que luego va a ser tan notoria, pues el escribano de cabildo actuaba en algunos casos también como público. Mientras no existió audiencia en Guatemala, los exámenes de escribanos proveídos por el rey debieron realizarse ante la de México. Con la llegada de los primeros escribanos con merced real, aunque al principio fuese por medio de diputados o tenientes que ejercían un cargo que se había otorgado a algún cortesano, se afirma la facultad del monarca para proveer estos cargos, lo cual poco a poco se va a ir ratificando, especialmente luego del establecimiento de la audiencia de los confines. Por su parte, el autor Óscar Salas expone que el notariado guatemalteco es el más antiguo de Centroamérica, ya que en 1543 aparece el escribano don Juan de León, cartulando en la ciudad de Santiago de Guatemala, como entonces se llamaba. Pero además de antiguo, le cabe el honor de haber mantenido desde el nacimiento mismo del Estado las exigencias más rigurosas para su ingreso, siendo necesario el examen y recibimiento. En primer lugar, el aspirante debía ocurrir a la municipalidad para que se instruyeran las diligencias correspondientes, tras lo cual pasaba al expediente del jefe departamental, quien por sí mismo, y con citación y audiencia del síndico, debía seguir una información de 7 testigos.
entre los vecinos de mayor nota por su probidad. Estos vecinos eran examinados acerca del conocimiento que tenían del candidato, su moralidad, desinterés, rectitud y otras varias virtudes políticas que lo hagan acreedor a la confianza pública. El candidato debía probar, además de ser ciudadano mayor de edad, en el goce de sus derechos civiles, con arraigo en el Estado y medios conocidos de subsistir. Concluida esta prueba, se pasaba de nuevo el expediente a la municipalidad, que daría vista al síndico y con su pedimento y circunspecto análisis del expediente, acordaba su resolución con las 2/3 partes de los votos. En el caso de obtener resolución favorable, se pasaba esta al Supremo Gobierno para la concesión. Solamente pasaba a la Corte Superior, donde debía el aspirante presentar certificación de haber estudiado ortografía y gramática castellana, haber sido examinado por los preceptores de la academia y merecido buena calificación, y certificaciones juradas de haber practicado 2 años con un escribano de los juzgados municipales y otro con escribanos de los de primera instancia. Después de ello, sufría un examen sobre cartulación, requisitos de los instrumentos públicos, testamentos, cartas dotales, donaciones, circunstancias y número de testigos, práctica de inventario, trámites judiciales, términos probatorios, concursos de acreedores, valor y uso del papel sellado, con todo lo demás que se crea corresponder al oficio, y se concluía estableciendo: sin la forma y requisitos exigidos, nadie podrá recibirse de escribano ni ejercer este oficio en el Estado. Este fue el decreto legislativo el 27 de noviembre de 1834. Apenas 3 meses después, el 24 de febrero de 1835, un decreto de la Asamblea Legislativa aclaró que los catedráticos de gramática castellana no estaban obligados a presentar la certificación de haber estudiado y aprobado esa materia y la de ortografía. De igual manera, los abogados que hubieran sido facultados ampliamente para ejercer todos los ramos de la abogacía no estaban obligados a presentar a la Corte de Justicia certificaciones de haber practicado con los escribanos a que aludía la ley anterior, ni someterse al examen exigido en la misma. La rigurosidad con que se efectuaban estos exámenes aparece evidente en el auto acordado de la Corte Suprema de Justicia el 4 de marzo de 1846, contenido de disposiciones relativas a la integración del tribunal de examen por 3 escribanos o abogados recibidos, y dispuso que, si el solicitante es reprobado, que lo informen con reserva, excitando al mismo tiempo solicitante para que continúe sus estudios y práctica por algún tiempo más. Como podemos ver, se terminó con la venta de oficios, y los que habían adquirido la escribanía por compra debían ser indemnizados y ya no seguiría ejerciendo. Encontramos también en el decreto legislativo de 27 de agosto de 1835 la autorización para que los jueces de circuito pudieran cartular. El decreto en referencia fue ampliado por el del 8 de agosto de 1837, en que se estableció que los escribanos judiciales que habían cartulado podían seguirlo haciendo, así como también los secretarios de las Cortes de Distrito. Fue hasta el decreto del 30 de marzo de 1854 que prohibió cartular a los escribanos que desempeñaran empleo público, bajo pena de nulidad de los instrumentos y destitución del cargo. En la historia del notariado guatemalteco, ya hubo notariado de número. El motivo que lo impulsó fue darle la importancia debida, para que fuera desempeñado con pureza y rectitud. Así lo establece el decreto 100 de 30 de marzo de 1854, que confirió facultades al presidente de la República para fijar el número de escribanos nacionales que reunieran los requisitos legales. Él expedía el título y también podía recogerlo en caso de abuso. El decreto mencionado limitó la competencia territorial al departamento de su domicilio, fuera del cual no podían cartular,
se reguló también lo relativo a la fianza. El notariado después de la Reforma Liberal. Óscar Salas expone que entre las reformas que trajo el espíritu liberal, el presidente Justo Rufino Barrios dio a Guatemala una ley de notariado, junto a un código civil, uno de procedimientos civiles y una ley de instrucción pública, todos de avanzada técnica para la época. La ley del 7 de abril de 1877 y la del 21 de mayo del mismo año hicieron del notariado una carrera universitaria. Se dispuso que no podía pedirse al rector de la Universidad de San Carlos el señalamiento de día para el examen general previo a la licenciatura de notario, sin acompañar el expediente en que constara que se habían llenado los requisitos legales, condiciones morales y fianza. Por primera vez se les denomina notarios. El mismo Justo Rufino Barrios, que ejerció el notariado antes de la Revolución, dictó también el decreto número 271 de fecha 20 de febrero de 1882, el cual contenía la ley de notariado. Dicha ley definió el notariado como la institución en que las leyes depositan la confianza pública para garantía, seguridad y perpetua constancia. También declaró incompatible el ejercicio del notariado a los que desempeñaran cargos públicos que tuvieran anexa jurisdicción. Para ejercer dicha profesión, además de la mayoría de edad, 21 años, actualmente son 18, se necesitaba tener la ciudadanía guatemalteca, ser del estado seglar y la posesión de propiedades por un monto de 2,000 pesos, o la prestación de una fianza por una cantidad equivalente. Otras reformas importantes fueron la supresión del signo notarial por un sello con el nombre y apellido del notario, que se registraba en la Secretaría de Gobernación. El signo notarial era la señal hecha a mano, con una figura determinada idéntica que usaban los notarios en la antigüedad. Se reguló que los notarios no eran dueños de los protocolos, sino depositarios, sobre la remisión de protocolos al Archivo General, la reposición del mismo y se permitió la protocolación, entre otros. El decreto del 25 de agosto de 1916 ordenó a los notarios a empastar los tomos de sus protocolos. El decreto del 18 de junio de 1917 reguló lo relativo a las auténticas de firmas. El decreto legislativo del 29 de diciembre de 1929 suprimió la fianza. Durante el gobierno de Jorge Ubico se emitió una nueva ley de notariado. Contenía en el decreto legislativo número 2154, muy extensa y detallada. En 1940, por decreto legislativo número 2437 de fecha 13 de abril, se reglamentó los exámenes de práctica notarial. Como podemos establecer, se dictaron en esta época muchas disposiciones relativas al ejercicio profesional, hasta llegar a la emisión del Código de Notariado que actualmente nos rige. El notariado después de la Revolución de 1944. Fernando José Quesada Toruño afirma: con el advenimiento de la Revolución del 20 de octubre de 1944, en la que tuvieron decidida participación los estudiantes universitarios, surge un acendrado espíritu renovador, se vislumbran mejores y más amplios horizontes, y los órganos estatales, así como las autoridades y funcionarios, adoptan una actitud distinta ante lo universitario. Como primeros pasos de innegable trascendencia, cabe señalar que en la Constitución de la República se consagra como derecho constitucional la autonomía de la universidad y se establece la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones universitarias. El Colegio de Abogados de Guatemala, integrado también por todos los notarios del país, queda constituido el 10 de noviembre de 1947. El nuevo Congreso de la República emprende una ardua labor legislativa y en un lapso relativamente corto decreta leyes de suma importancia para la vida nacional. Entre estas nos interesa destacar dos que están indisolublemente unidas a nuestro trabajo: el Código de Notariado y la Ley de Colegiación Oficial Obligatoria para el ejercicio de las profesiones universitarias. Continúa diciendo el autor Quesada Toruño que el notariado, antes de la promulgación del actual Código de Notariado,
se desenvolvía dentro de un marco jurídico confuso y desconcertante, debido a la proliferación de leyes, reglamentos, acuerdos y circulares administrativas que conformaban la legislación notarial. Más de 20 disposiciones legales establecían los derechos y obligaciones de los notarios y regulaban su ejercicio profesional. Como es obvio suponer, esta legislación no respondía a ningún principio científico uniforme, ni era propicia para ordenar y sistematizar adecuadamente la función notarial. Por el contrario, el estudio de esa legislación pone de manifiesto que la inspiraba un arraigado sentimiento de desconfianza hacia el notario, pues buena parte de sus disposiciones establecían un sinnúmero de obstáculos que restringían o dificultaban considerablemente el ejercicio de la profesión. En lugar de ser ágil y efectivo, como exige el mundo moderno, se tornaba lento y engorroso. La contratación, por lo tanto, sufría injustificadas demoras, con el consiguiente perjuicio que esta situación producía ante la economía del país. Como podemos establecer, se pretendía con la nueva ley agilizar la contratación y unificar muchas disposiciones dispersas. Los dos considerandos que contiene el Código de Notariado lo expresan, que se hace necesaria la reforma de la actual ley de notariado, toda vez que contiene disposiciones que son rémora para la libre contratación, y que es imperativo modernizar los preceptos de la referida ley y unificar en un solo cuerpo claro y congruente todas las disposiciones que se refieren a la actividad notarial. El Código de Notariado en vigencia es una buena ley. La prueba es que ha superado ya 6 décadas desde su emisión y las reformas que ha sufrido responden a la necesidad de actualización y modernización. El código en referencia fue emitido por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 1946 y sancionado el 10 de diciembre de 1946 y entró en vigencia el 1 de enero de 1947. El notariado en la época actual. Actualmente la ley que nos rige es el decreto 314 del Congreso de la República, que contiene el Código de Notariado emitido en 1946. Como antes apuntamos, ha tenido algunas reformas incorporadas al mismo texto en cumplimiento al artículo 10 que establece: toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que se conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.